TV Cristiana Luz y Vida. Impactando tu fe. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Si sintonizas Radio TV Cristiana Luz y Vida, no es una casualidad. Es un propósito de Dios. Música que te activa las 24 horas del día. Radio TV Cristiana Luz y Vida, la voz de Dios para el mundo. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos oyentes de la Radio TV Cristiana Luz y Vida, hermanos en Cristo y familiares. Para nosotros es un gozo estar nuevamente a través de la radio comunicándome con cada uno de ustedes, deseando muchas bendiciones en sus vidas. Es posible que usted en este momento esté descansando o de repente esté almorzando o tomando su lunch, pero hoy nosotros queremos compartir un tema muy importante, que es la palabra de Dios. El segmento No solo de pan vivirá el hombre es expuesto por el pastor Luis Alberto Salazar desde Lima, Perú. En Lima la hora es 12 del día. Aquí en New Jersey es a la 1 de la tarde. Y en España es a las 7 de la noche. En Guatemala es a las 11 de la mañana. Es diferente horario, pero nosotros nos regimos con el horario que tenemos establecido aquí en New Jersey, 1 de la tarde, del día 15 de julio del año 2019. Estamos la mitad de julio, termina julio y se viene el año. Bien, pues bien, que Dios le bendiga, pues vamos a orar para que de esta manera la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de poder que nuestro pastor Luis Alberto Salazar ha de exponer sea de bendición para ustedes como también para nosotros. Amado Padre, gracias te damos y te agradecemos, Señor, por este tiempo tan precioso que tú has dispuesto, Padre Santo, para de esta manera, a través de la Radio TV Cristiana Luz y Vida, podamos compartir tu palabra a todas partes del mundo, Señor. Señor, esta radio está llegando, la voz tuya, Señor, a través de esta radio está llegando a cada lugar, cada país, a cada pueblo, Señor. Por más lejano que sea, nosotros físicamente no podemos llegar,
llegar, pero a través de esta radio, Señor, tu voz, tu palabra, tu voluntad, Señor, está llegando a la vida de las personas, al corazón de cada una de las personas que te necesitan. Gracias, Señor. Bendice a tu siervo, Espíritu Santo. Señor Dios mío, toca los corazones de las personas que han de escuchar o que están escuchando la radio TV Cristiana Luz y Vida. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén. Pues, sin mayor preámbulo, amados hermanos, está con nosotros el pastor Luis Alberto Salazar de la iglesia Luz y Vida en la ciudad del Agustino, en Lima, Perú, quien está compartiendo la palabra de Dios. Bendiciones, pastor. Gracias. Tengan muy buenas tardes. Soy el pastor Luis Alberto Salazar Palomino de la iglesia Luz y Vida, el Agustino, en Lima, Perú. Una vez más con ustedes en otro segmento de No solo de pan vivirá el hombre. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos en Cristo y a todos los amigos que nos escuchan mediante este medio radial todos los días lunes. Dios los bendiga ricamente. También quiero saludar en esta tarde a todos mis hermanos pastores de todas las iglesias de Luz y Vida en todo el mundo. Un gran saludo de parte del pastor Luis Alberto Salazar Palomino, a la iglesia de Nueva Jersey, al pastor Eduardo Escobar y a toda su linda familia. Muchas bendiciones. A la iglesia de Lima del Agustino, también a todos mis hermanos, a la congregación, a los hermanos de Zapayal, muchas bendiciones. Bien, en esta hora vamos a continuar con la enseñanza. Estamos en la clase número 10. Los ministerios en la iglesia. Eso es lo que estamos enseñando, es la clase número 10. Ya la última enseñanza es el ministerio de maestro. Vamos a enfocarnos en esta tarde en este último ministerio que está en la Biblia, ¿no? Que nos habla Efesios capítulo 4, versículo 11. El ministerio de maestro. Pero antes de empezar con la enseñanza, vamos a orar. Amén. Vamos a ponernos en las manos del Señor, que sea Él quien enseñe en esta tarde. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, mi Dios, me pongo en tus manos una vez más, Señor. Te pido que seas tú quien enseñe, quien edifique, como siempre lo haces, mi Dios. Es tu palabra santa, poderosa, Señor. Que este mensaje salga limpio, Señor, como tú quieres que sea, Señor, para que sean instruidos, bendito Dios, todos los que nos escuchan, Padre. Y que tu palabra se extienda a todos los rincones del mundo entero, mi Dios, para que así puedan todos ser enseñados, Padre bueno. Usa mi vida como un canal de bendición, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno que estás en los cielos, gracias te doy en esta hora y me pongo en tus manos, Padre. Amén. Bien, entonces empezamos con la enseñanza. El ministerio de maestro. Primero les quiero mencionar algo. Todos los creyentes, todos los que somos nacidos de nuevo, todos los hermanos en Cristo, estamos llamados a enseñar. Todos los creyentes estamos también llamados a evangelizar. Tanto como enseñar como evangelizar. Nosotros como creyentes no podemos esperar tener el ministerio de maestro para poder enseñar, ni el ministerio de evangelista para poder evangelizar. Todo cristiano enseña y evangeliza. Todos enseñamos. ¿Por qué somos llamados a enseñar? Porque todo lo que aprendemos de la palabra, de los maestros, de las enseñanzas, de los mensajes, de las prédicas que se escuchan, nosotros tenemos que enseñar a otros. Nosotros que tenemos cierto tiempo, cierta edad en el cristianismo, en el evangelio, tenemos que enseñar a los hermanos nuevos. Eso no significa que tú seas un maestro, sino que tienes que enseñar, porque a eso nos llamó el Señor, a enseñar y a evangelizar. No es que tú seas un evangelista por oficio, pero tenemos que evangelizar. Todo cristiano está llamado a enseñar y a evangelizar, pero el llamado al ministerio, o sea, al oficio de maestro, esto ya es un regalo, un don de Dios que escoge a cada persona o a cada creyente que Él crea conveniente. O sea, en otras palabras, el maestro o el oficio de maestro, el ministerio que Dios da, es un llamado especial
para enseñar. ¿Y eso se lo da a quién? A los maestros. Amén. Estoy separando las cosas para que no se pueda confundir. Todos somos llamados a enseñar, pero el maestro es un especializado en la enseñanza de las escrituras. Y los maestros son los que enseñan la verdad de la Biblia sin ningún error. No tiene que tener error alguno la palabra de Dios. Amén. Pero la Escritura nos enseña algo. La Escritura nos enseña que también van a haber falsos maestros. Y lo vamos a leer en la carta de Pedro. Amén. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Bien, entonces estamos viendo que van a haber falsos maestros que van a enseñar doctrinas erradas, y esas doctrinas son de demonios. Amén. Bien, ¿qué es un maestro? Un maestro es un instructor. ¿Y qué cosa es lo que hace un instructor? A ver, vamos a poner un ejemplo, Vamos a poner un poquito el deporte. En el deporte, por ejemplo, la natación. Los nadadores necesitan un instructor. Y ese instructor, ¿qué hace? Los instruye, les enseña cómo nadar, les instruye en el nado, ¿no es cierto? En esa práctica, en ese deporte. Por ejemplo, cómo controlar la respiración cuando están nadando, cómo mover los brazos, cómo poner las manos. No, las manos no la tienen que abrir los dedos, sino juntar como si fueran unos remitos. Entonces, todo eso les enseña ¿quién? El instructor. Inclusive le enseña diferentes estilos de nado. Y luego lo somete a una disciplina, porque en el deporte tiene que haber disciplina, y en lo nuestro también tiene que haber disciplina. Amén. Entonces, el maestro es uno que instruye, uno que enseña. Amén. Bien. Y que va a someter al alumno o al discípulo a una disciplina. ¿Cuál es la disciplina? El estudio de la palabra de Dios. El alumno, el discípulo, tiene que ser disciplinado en la lectura, tener un horario de estudio, amén, y de oración también, ¿no es cierto? Porque las dos cosas van de la mano, el estudio y la oración. Es una disciplina que la cual el maestro ya los va instruyendo a cada discípulo que le enseña. La Biblia nos enseña que hay muchos que se hacen maestros a sí mismos, y en esto tenemos que tener mucho cuidado. Una cosa es enseñar lo que por lo menos nosotros entendemos mediante las enseñanzas, los mensajes, las prédicas que nos dan o que escuchamos, ¿no es cierto? Son unas enseñanzas básicas quizás, pero enseñar en sí, en profundo, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no tenemos el llamado, el ministerio de maestros, esa vocación, eso que nos nace en el corazón, tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia nos habla de este asunto. Por ejemplo, en Santiago capítulo 3, en el versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente referente a esto. Dice así, Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. O sea que el maestro tiene que tener mucho cuidado de lo que enseña. No tiene que tener errores. Sino, ¿qué va a pasar? Va a arrastrar a sus discípulos, va a arrastrar al error a sus alumnos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor condenación. Es por eso que cualquiera no puede enseñar lo más profundo, ¿no? de las escrituras. Para eso tenemos que ser enseñados. Pero para esto también hay un llamado. El ministerio. Estamos hablando del ministerio de maestro, que es un regalo de Dios. Son dones espirituales que Dios da a cada quien. No son todos maestros, Entonces, podemos enseñar algo hasta donde abarcamos, pero más profundo solamente son los maestros, los que están especializados en esta materia, se puede decir, ¿no es cierto? En ser dedicados a la enseñanza, que es un regalo, un don de Dios, que se los ha dado, se los ha designado, y lo tienen en el corazón y tienen
esa vocación y eso los llama a estudiar, a rebuscar, a escudriñar las escrituras, entran al internet, buscan libros. Entonces esa es su especialidad y a eso están enfocados ellos, ¿no es cierto? A enseñar. Por ejemplo, al maestro se le demanda más por lo que enseña. Si el maestro enseña mal y enseña en contra de la sana doctrina, como acabamos de leer en Santiago capítulo 3, que dice la Escritura, tendrá mayor condenación, porque está arrastrando a los discípulos o a otros hermanos a la condenación, al error. Ahora, la Biblia también nos refiere que a los maestros se les llamaba doctores de la ley. Y vamos a leerlo, vamos a escudriñar la palabra de Dios. Vamos a San Lucas capítulo 2, versículo 46. Dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Vamos al verso 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿De quién está hablando? Estaba hablando del niño Jesús, que asombró a los doctores de la ley con sus preguntas y sus respuestas. Ellos se maravillaban. Mira, los doctores de la ley prácticamente eran maestros. En tiempos postexílicos, las escuelas solían reunirse en las sinagogas y los maestros eran frecuentemente escribas o doctores de la ley. A fin de cuentas eran lo mismo, eran maestros. Los escribas y los doctores de la ley eran maestros y ellos solían reunirse en las sinagogas. Ahí es donde ellos enseñaban. En otras palabras, a los maestros también se les llamaba doctores de la ley. Y vamos a leer un pasaje en la palabra del Señor. Vamos a leer San Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 2. Y vamos a ver qué cosa es lo que nos habla la santa palabra de Dios referente a este pasaje. Mateo 23, del 1 al 2. Dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Repito, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Eso es lo que mencionó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Vamos a leer en otra versión. Vamos a leer de la versión de la Biblia latinoamericana. Vamos a leer en otra versión, vamos a comparar para poder entender un poco mejor este pasaje. San Mateo capítulo 23, verso 1 y 2, dice así en la Biblia latinoamericana. Dice así: entonces Jesús dirigió al pueblo y a sus discípulos el siguiente discurso. Verso 2. Los maestros de la ley y los fariseos se hacen cargo de la doctrina de Moisés. Pero en la Reina Valera, la que nosotros siempre leemos, dice en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Ahora repito nuevamente lo que dice en la latinoamericana en el verso 2, los maestros de la ley y los fariseos. Entonces está comparando a los escribas con los maestros de la ley, que son lo mismo. ¿Y qué es lo que enseñaban estos maestros de la ley o estos escribas? La doctrina de Moisés. O sea, la ley de Moisés. O sea, ellos eran doctores de la ley, maestros de la ley. Y ellos enseñaban todo referente a la ley de Moisés. Pero también el Señor les refería a algo. En el verso 3 dice, según la Biblia latinoamericana, Jesús les decía a sus discípulos, hagan y cumplan todo lo que dicen, pero no los imiten, ya que ellos enseñan y no cumplen. Ese era un gran problema de ellos. Eran falsos maestros. Enseñaban la ley de Moisés, pero en realidad ellos no lo cumplían. Los fariseos eran los más reconocidos maestros de la ley de Moisés, aunque fallaban a la hora de observar sus propios preceptos. Muchas de sus enseñanzas eran profundas, pero Jesús examinó aquellos aspectos en los cuales su hipocresía
anulaba la validez de sus doctrinas. Enseñaban, pero no hacían. Por eso que le decía al resto, a sus discípulos, le decía, óiganlos, escúchenlos, hagan lo que dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan, dicen, pero no hacen lo que enseñan. En otras palabras, eran falsos maestros. Y hoy en día también habrán falsos maestros. Ya lo hemos leído hace un momento en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, ¿no es cierto? Lo acabamos de leer hace un momento, en las cuales el apóstol Pedro refiere que también van a haber falsos maestros, así como hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, o sea, blasfemias contra la sana doctrina, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces esto ya se convierte en una secta. ¿Por qué? Porque están negando al Señor que los rescató. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que niega al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que es el Hijo de Dios, que es el mismo Dios, está negando la sana doctrina. Se vuelve en una blasfemia, en una herejía, y por lo tanto ellos se convierten en falsos maestros y se convierte en una secta satánica o diabólica, como lo quieras llamar, porque todo lo que está en contra de la sana doctrina, las sectas son diabólicas, porque son herejías que enseñan a sus discípulos. Bien, recuerden que estamos enseñando sobre el ministerio de maestro o el oficio de maestro, que es un don de Dios, es un regalo de Dios, según Efesios capítulo 4, versículo 11. Amén. Que ahí es donde el Señor da dones espirituales, reparte dones espirituales. Y dentro de esos dones espirituales está este ministerio de maestro. No todos lo tienen. Si no, toda la iglesia sería maestro. No todos lo tienen. Dice la Escritura que unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y otros son maestros. No todos son pastores, no todos son evangelistas, no todos son maestros, ni apóstoles, ni profetas. Son ministerios que el Señor da, son regalos de Dios, como los dones espirituales, el don de sanidad, el don de profecía, esos dones también que son regalos de Dios, y el Señor no lo da a todos por igual, sino a quien quiere. Él los reparte. Es soberano, es la soberana potestad de Dios. Y estos 5 ministerios que Dios regala a la iglesia es todo para, con el fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, entonces el maestro tiene la habilidad de exponer las escrituras en forma tal que produzca resultados espirituales en la vida del creyente. No es una mera habilidad para impartir información intelectual, sino que es aquel creyente llamado por Dios, quien nos conoce a todos, conoce el corazón, es el que le imparte el ministerio de la enseñanza. Esa es la especialidad ya del creyente a quien Dios le da este ministerio. El maestro, con el ministerio de la enseñanza y que está con la unión del Espíritu Santo, tiene la pasión por enseñar la palabra y revelado por el Espíritu descubre la riqueza de las Sagradas Escrituras, transmitiendo así a sus alumnos o discípulos con mucho amor, guiándose siempre por el Espíritu Santo. Amén. El ministerio de maestro está ligado generalmente al de pastor. Los dos van de la mano, con quien trabajan en estrecha relación, porque el trabajo de ambos ministerios es el que edifica a la iglesia. Uno pastorea, que también el pastor enseña, pero luego el maestro es el que ya especializado en este trabajo, en esta obra, en este ministerio, es el que ya enseña a toda la iglesia. Entonces el pastor y el maestro van de la mano. Bien, el apóstol Pablo, ¿a qué cosa compara el ministerio de la enseñanza? Vamos a leer un poquito también sobre lo que escribe el apóstol Pablo sobre este ministerio de la enseñanza. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice así, verso 6, yo planté, Apolo regó,
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Verso 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, dice el apóstol Pablo. Amén. Así que los maestros tienen que saber cómo enseñan, pero este es un llamado especial. Por eso que no cualquiera es maestro. El verdadero maestro edifica a los creyentes y los consolida en la palabra de Dios. Así como el Señor Jesús, quien es el maestro de los maestros y se preocupa por el crecimiento de su iglesia. Entonces tenemos que saber esto, que cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. El maestro tiene un llamado especial en la enseñanza. Bien, queridos hermanos, hemos estudiado sobre los ministerios en la iglesia, según el pasaje de Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12, ¿no es cierto? Donde nos habla sobre los 5 ministerios: el de apóstol, el de profeta, el de evangelista, el de pastor y de maestro. Son los 5 oficios ministeriales. Hoy hemos terminado con esta enseñanza. Recuerden los apóstoles que hoy en día ya no hay apóstoles, sino son misioneros que desempeñan la misma función. Después, vuelvo a repetir, los profetas, que tampoco hay profetas. Mucho cuidado con los falsos profetas, la Biblia lo enseña. Después hemos hablado de los evangelistas. Bueno, voy a recalcar algo. Si hablamos de profetas, los profetas como en el Antiguo Testamento, como Jeremías, Habacuc, todos los profetas, Isaías, ya no hay. Pero sí están los profetas que tienen el don de profecía, voy a recalcar eso. Los que tienen hermanos o hermanas que tienen el don de profecía también son llamados profetas. Amén. Entonces, eso sí, todavía hay en las iglesias. Amén. Ahora, hablamos de evangelistas. También hay evangelistas, el ministerio evangelista. Recuerden que son aquellos que trabajan de la puerta de la iglesia para afuera, que son los que van a ganar almas y las traen a la iglesia. Lo dejan en la iglesia, ¿a quién? Al pastor. Y el pastor trabaja de la puerta para adentro. Y después el pastor trabaja ¿con quién? Conjuntamente con el maestro. Y el maestro es el que da las enseñanzas para edificación de la obra de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, hasta aquí llegamos. Hemos terminado con los ministerios en la iglesia. Hemos acabado con la clase número 10. Hasta aquí vamos a quedar hasta la próxima semana para otra enseñanza. Antes de despedirme, quisiera que oremos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias, Padre mío, por haberme dado la oportunidad una vez más de poder enseñar tu santa palabra, Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra se extienda, Señor, a todos los rincones del mundo entero, Señor. Enseñando, Padre, tocando corazones, redarguyendo, mi Dios. Padre, gracias te doy una vez más y me despido ahora, Padre, no de tu presencia, solamente de este segmento, de acá hasta la próxima semana, mi Dios, y te damos las gracias, Padre, una vez más por el alimento, porque no solo de pan vivirá el hombre. Gracias, Señor. Amén. Sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Aleluya. Bien, queridos hermanos, entonces hasta aquí llegamos y estuvo con ustedes el pastor Luis Alberto Salazar Palomino de la Iglesia Luz y Vida, El Agustino, en Lima, Perú. Hasta la próxima semana en otro segmento de No solo de pan vivirá el hombre. Dios lo bendiga. Bye. Qué lindo mensaje, pastor. Los ministerios dentro de la iglesia, los ministerios de los siervos de Dios, del que han sido llamados. Cada uno tenemos un don, un ministerio que Dios nos ha dado. Si usted todavía no lo tiene o no ha entendido, pues es el tiempo que usted pida al Señor que le revele. Usted como hijo de Dios, como un siervo del Señor, como un redimido de Cristo, tiene mucho trabajo que realizar dentro de la obra de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga, pues, pastor. Fue un tema muy lindo, muy precioso, gracias a nuestro Padre Celestial. Amigos, hermanos en Cristo,
familiares, ustedes están escuchando a la Radio TV Cristiana Luz y Vida. Pues en esta oportunidad quiero anunciar, reiterar el anuncio que nosotros estamos haciendo. Tenemos en esta semana un gran trabajo que realizar aquí en el estado de New Jersey. Hemos separado los días 19, 20 y 21, tener un campamento, un tiempo especial con Dios, buscando la presencia del Espíritu Santo, así como ayer. Y tenemos nosotros, gracias a Dios, la participación de varios pastores como expositores de este evento, de este retiro. Si usted todavía no se ha inscrito, si todavía usted no ha tomado decisión, pues hágalo ya. No hay tiempo que perder. Ya estamos nosotros en las puertas de este evento tan precioso que será de gran bendición para todos los que van a ir y todos los de la iglesia y todos los que asisten. Nunca más volverán a ser igual. Gracias a Dios, amado hermano. Tenemos pastor del Perú que será uno de los expositores. El pastor Hidalgo Condori, quien estará con nosotros. El pastor Francisco Uriondo, de acá del estado de New Jersey, de la sierva del Señor que viene de allá de Puerto Rico. Igual de Los Ángeles, California, están ya llegando el día miércoles en la mañana. Es un grupo de 8 personas que están viniendo. Pues es una gran bendición, amado hermano, contar con la presencia del siervo Luis Calderón. Gracias a nuestro Padre Celestial. Dios bendiga pues a cada una de las delegaciones que están ya viajando. También le damos la bienvenida a nuestra hermana Enrique, que está viajando, Enrique Padilla, que está viajando de Lima, Perú. Debe llegar mañana a mediodía aquí al New Jersey. Estamos esperando que Dios le bendiga, sierva. Dios viene con usted, le acompaña, así que no tenga ningún temor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Saludamos pues a cada uno de nuestros hermanos que se han conectado, que están, como se llama, atentos a los mensajes de la palabra de Dios en vivo, directamente de cada lugar. En este caso, el día de hoy ha sido de Lima, Perú, y dentro de unos minutos estaremos también, como se llama, recibiendo el mensaje de la palabra de Dios, que es la palabra de vida, que es por el pastor David Escobar, que desde España estará compartiendo la palabra del Señor. Bendiciones, pastor. Gloria a Dios. Saludamos a nuestro hermano Amilcar, que nunca se pierde una oportunidad de poder estar atento a escuchar la Radio TV Cristiana Luz y Vida. Dios te bendiga, siervo. Igualmente a nuestro hermano Eduardo Escobar Muñoz. Este siervo es el eje principal para que nosotros podamos salir al aire. Nadie lo conoce, nosotros sí, pero la mayoría no lo conocen, pero es un joven que trabaja para el Señor con mucho amor, dedicando su tiempo, su conocimiento que Dios le ha dado para servir en la obra de Dios. Él es el promotor de que todas las cosas salgan bien al aire. Dios te bendiga, Eduardo Muñoz. Bendito sea nuestro Padre. Igualmente saludamos a nuestro hermano Luis Rivera, quien pide oración por su vida personal y también por su familia. Hermano, no se preocupe, estaremos orando por usted. Estaremos activando el ministerio de intercesión para su vida personal, para su familia, para que de esta manera Dios rompa toda cosa que esté perturbando su vida espiritual y pueda usted tomar una decisión muy seria y responsable para servir al Señor conforme a su voluntad. Dios te ama, amado siervo Luis, y nosotros también. Abrazos. Bendito sea nuestro Padre. También nuestra hermana Esther Escobar siempre está atento, es una sierva que es parte del ministerio de la Radio TV Cristiana Luz y Vida, y por lo tanto ella está atenta a todo, las programaciones y el compartir, está comunicando con uno, con otro. Es ella la que está trabajando también en forma anónima, pero su trabajo es efectivo. Nuestra hermana María Rodríguez es una sierva también, parte del ministerio de la Radio TV Cristiana. Es una sierva que siempre está preocupada para que las cosas salgan bien, que todo esté correctamente. Es decir, hay una pasión en su corazón por servir a Dios en forma correcta.
Saludamos también a nuestro hermano Alex Becerra, otro siervo que no se pierde una oportunidad para compartir la palabra de Dios. Gracias, amado hermano. Gracias, Dios te bendiga. El pastor David y su esposa Esther Muñoz, desde España. Ellos están siempre atentos a toda nuestra programación. Bendiciones, siervos. Que Dios bendiga a ustedes, que Dios bendiga a los hermanos en España y que Dios bendiga el ministerio de la exposición de la palabra de Dios. Dentro de poco estaremos escuchando ya el mensaje suyo a través de la radio TV Cristiana Luz y Vida. Gloria a Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Saludamos a nuestro hermano pastor Mario Castañeda. Está trabajando, hay muchas cosas que se están presentando favorablemente, pero también demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda mayor dedicación. Que el Señor le dé sabiduría, entendimiento. Mantenemos una comunicación constante con este siervo a fin de que todas las cosas salgan bien. Gracias a Dios. Saludamos a todos los pastores de las iglesias de Luz y Vida en Guatemala, en Huehuetenango, en Xela, Pacamaya, en todo lugar donde se encuentre la iglesia de Luz y Vida. Dios les bendiga a sus pastores, a sus directivos, a cada hermano. Sea bendecido por el Señor. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Igualmente, amado hermano, estamos orando por nuestros hermanos en Lima, Perú. Que Dios bendiga a nuestro hermano Luis Alberto, para que de esta manera él sea el que esté trabajando constantemente para el crecimiento de la obra de Dios en la ciudad de Legostino, el Zapayal y otros lugares. Dios está tocando vidas, Dios está abriendo puertas. Dentro de poco vamos a tener otra obra en Lima, Perú. Bendiciones, amado hermano, que Dios le bendiga. Hay poder en el nombre de Jesús. A los pastores, pues, también de acá, de New Jersey. Saludamos a nuestros hermanos de New Jersey. Saludamos a la junta directiva de la sede principal de Luz y Vida, que trabajan con mucho amor, con mucha dedicación. Dios los bendiga. Y gracias a Dios por el esfuerzo, el trabajo de ustedes, es que nuestro ministerio va creciendo, se va multiplicando. Saludamos también a nuestros hermanos de el albergue de la Casa Misericordia Luz y Vida en Huehuetenango, Guatemala. Cada día, amado hermano, nuestros hermanos, nuestros prójimos son atendidos. Y es muy reconocido el trabajo que se viene haciendo, no solamente por el pueblo cristiano, sino por el pueblo no cristiano, por la gente que no creen en Dios, por la gente que no tiene ningún interés por nada. Pero al ver el trabajo que viene haciéndose a través del albergue, amado hermano, ellos están abriendo sus corazones. Dios bendiga al pueblo de Guatemala, especialmente Huehuetenango. Son gente muy amables, son gente muy nobles que están abriendo sus manos para bendecir al albergue. Amén. Que Dios les bendiga pues a cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Pues podemos saludar, todos saludamos a cada uno de ustedes. En Lima, al pastor Juan de Dios, al pastor Abraham, es decir, a muchos hermanos siervos, pastor Hidalgo Condori, estamos ya esperando su presencia. Que Dios bendiga, amado hermano, y este evento que se va a llevar a cabo el día 19, 20 y 21 de este mes, será, amado hermano, una bendición muy grande para cada uno. Pues, sin mayor preámbulo, agradecemos a ustedes, pueblo del Señor. Oren por nosotros. Así nosotros también estaremos orando por cada uno de ustedes. Luis Rivera, no te preocupes. Tu necesidad se va a resolver. Dios lo va a resolver. Dios quiere que tú seas un siervo que trabaje a tiempo completo para nuestro Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Abrazos para todos. En el nombre de Jesús declaramos que este día y todos los días sea bendecido para ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Les habló el pastor Eduardo Escobar. Dios lo bendiga. Hasta la próxima oportunidad. Bye. Y poder en el nombre de Jesús. Abrazos para todos. En el nombre de Jesús declaramos
Que este día y todos los días sea bendecido para usted. De Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Saúl mató a mí, David ayudó de mí, y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a mí, David ayudó de mí, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová, porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, cantad a Jehová cántico nuevo. Nuestra plataforma principal. Website www.luzividaiglesiacristiana.org. Delante del Señor, porque Él es tu Rey. Muy buenas tardes, amigo oyente de Radio y TV Cristiana Luz y Vida. Por la gracia de Dios nos encontramos nuevamente por este espacio radial Palabra de Vida, que se transmite desde España todos los lunes en su horario habitual de 7:30 de la tarde, hora española, 12:30 de la tarde, hora de Perú, y a la 1:30 en Nueva Jersey. Hoy, 15 de julio, queremos saludar a todos nuestros oyentes, amistades, familiares, hermanos en Cristo y a todos los pastores de las iglesias Luz y Vida alrededor del mundo. Mil bendiciones a cada uno de ustedes. Les saluda su hermana en Cristo, Esther Muñoz, pidiéndole al Altísimo por bendiciones para ustedes y sus familias. Hoy, como todas las semanas, quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 103, versículos 2 y 3. Y nos dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermosa palabra de Dios. Bendito sea. Amén. Ahora oremos para que Dios bendiga su santa palabra, que será expuesta por nuestro pastor David Escobar. Bendito Padre Celestial, alabado seas, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos la gloria y la honra y te agradecemos una vez más por este momento que tú permites, Señor, escuchar de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu dirige a nuestro pastor David, Señor. Bendiga su vida, su ministerio, Señor. Tomes tú el control del comienzo al fin, Padre Santo. Y te agradecemos por toda esta semana que tú nos has guardado, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestros pastores. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te lo pedimos en el bendito santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ahora con ustedes nuestro pastor David Escobar. Mil bendiciones. Su hermana en Cristo, Esther Muñoz, deseándoles un hermoso y bendecido comienzo de semana. Mil bendiciones. Haré un altar para ti, con sacrificio y alabanza, con júbilo y danza, y cantaré. Muy buenos días, amigo oyente de Radio y TV Cristiana Luz y Vida. Una vez más con ustedes, su hermano en Cristo David Escobar, transmitiendo desde España en su programa radial Palabra de Vida.
Damos gracias a Dios por su inmenso amor, su misericordia, por su cuidado tan especial por cada uno de nosotros. Amado oyente, nuestras oraciones es porque Dios siga tocando tu vida, siga usando tu vida, siga cambiando tu vida. Que todo lo que nosotros hablamos a través de este programa sea de bendición para sus vidas, por ende, no solo para ustedes, sino para toda su familia en general. Gloria a Dios. Ese es nuestro mayor deseo. Amén. Pues bien, vamos a empezar en esta mañana saludando primeramente a todos nuestros oyentes, a todos nuestros familiares, a todos nuestros hermanos en Cristo que nos están escuchando a través de este programa radial, y también a todos los pastores de las iglesias Luz y Vida en el mundo entero, tanto en Guatemala, en Perú, en Estados Unidos. Dios bendiga sus vidas y la vida de cada miembro de sus iglesias. Dios bendiga a cada hermano en Cristo Jesús. Amén. Y también un saludo muy especial a nuestro pastor y reverendo Eduardo Escobar Linares. Mil bendiciones, amado pastor. Dios siga bendiciendo su vida, le siga dando fortaleza, le siga dando sabiduría para que siga predicando la palabra bendita de Dios. Amén, gloria a Dios. Bien, vamos a seguir con nuestros estudios que estamos haciendo todos los lunes. Estamos estudiando el libro de los Hechos, y esta tarde nos toca leer el capítulo 5 del libro de los Hechos. El capítulo 5 de Hechos, y vamos a leer de versículo 1 al versículo 11. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo volvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los creyentes que oyeron estas cosas. Vamos a dar gracias a Dios. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Pedimos, Señor, que tú hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que podamos entender, comprender, retener y practicar esta palabra bendita tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, necesitamos saber cada día más de ti. Necesitamos, Señor, ese pan de vida que tú sabes darnos a cada uno de nosotros. Alimenta nuestro espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros estábamos viendo cómo en la semana pasada, cómo los apóstoles, cómo la iglesia primitiva había comenzado a vivir y tenían todas las cosas en común. Habíamos visto cómo los que tenían más riquezas, vendían de sus heredades, de sus herencias, de sus propiedades, vendían para poder con ese dinero llevarlo a los pies de los discípulos, de los apóstoles, y ellos se encargaban de repartir equitativamente entre todos los necesitados. Así que dice que no había ningún necesitado en ese lugar. Y estamos hablando, como le dije la semana pasada, de un lugar que albergaba mucha gente. No estamos hablando ni de 500 ni de 600, sino estamos hablando de más de
de miles de personas que estaban allí congregados, que era como su nueva familia, porque muchos de ellos tuvieron que dejar a su familia, porque a causa de seguir a Cristo, la familia, sus familiares, sus hijos, quizás sus esposas, sus padres, le dieron la espalda y no lo aceptaron más en la familia. Y ellos se reunieran ahí, porque ahora ellos comprendían que tenían una nueva familia en Cristo Jesús. Y ellos eran como hermanos, y como hermanos velaban uno por el otro. Estaban siempre buscando de saciar la necesidad de que menos tenía. Así que todos podían tener un pan que llevarse a la boca, un abrigo que ponerse, y poder todos juntos, unánimes, alabar y servir al Dios de los cielos. Ese era el propósito de los apóstoles, buscar una unión, una comunión entre ellos. Amén. Pero ahora vemos que a pesar de que se busca, porque eso es lo que la iglesia busca, la armonía, el amor, la unidad, siempre hay personas que tratan de engañar, de mentir y de hacer lo que no es agradable delante de Dios. Y aquí nos habla, en este capítulo que acabamos de leer, la historia de Ananías y Zafira. Es un matrimonio que venden una heredad, o sea, algo que habían heredado, un terreno, un campo, qué sé yo. La cosa es que ellos tratan de vender. Pero antes de empezar con Ananías y Zafira, la Biblia nos muestra dos ejemplos. Un ejemplo bueno de cómo deberíamos ser nosotros los cristianos, y un ejemplo equivocado, incorrecto, que lleva al pecado y como consecuencia de pecado, la muerte. Lo podemos ver, si podemos leer dos versículos anteriores al capítulo 5, que estamos hablando de Hechos 4, versículos 36 y 37, que dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estamos hablando de un hombre que se llamaba José y que por sobrenombre tenía Bernabé. Este hombre dice que tenía una heredad. Estamos hablando lo mismo que Ananías y Zafira. Ellos, Ananías y Zafira, también tenían una heredad. Y este hombre dice que fue y vendió esa heredad que tenía y trajo el precio. El precio significa todo lo que había costado ese terreno. Lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué escriben este ejemplo antes de Ananías y Zafira? Porque el autor del libro de los Hechos quería hacer una comparación entre ser un cristiano verdadero, correcto, amador de Cristo, amador de las cosas buenas, amador de la verdad y de la pureza. Y luego, a continuación, nos habla de Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con estos hombres? Pues ahora vamos a poder verlo. Como hemos visto, Bernabé vende su heredad y trae a los pies de los apóstoles lo que había costado esa heredad. O sea, él estaba con amor, había vendido una propiedad y todo lo que había costado lo trajo con amor para que los apóstoles pudiesen repartir entre los más necesitados. Pero dice que había, capítulo 5 empezamos ya, un hombre que ella se llamaba Ananías y su mujer se llamaba Zafiras. Este matrimonio, que también ya pertenecía a este grupo de cristianos de esa época, dice que vendieron una heredad, ¿no? Igual que Bernabé, una heredad. Pero ellos concordaron, se pusieron de mutuo acuerdo, tanto el hombre como la mujer, porque ahí dice sabiendo también su mujer, o sea que la mujer también fue parte de esto, sustrajeron una cantidad de ese dinero que había costado la heredad. En otras palabras, si le costó, supongamos $5,000, pues se sustrajeron una parte de esos $5,000
y no llevaron los $5,000 a los pies de los apóstoles, sino una cantidad menor. Dice, sustrajeron de precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, ¿eso era pecado? No era pecado eso, porque nadie le estaba a ellos obligando llevar el dinero de la heredad que ellos habían vendido, y más adelante, ¿no? Y dice que cuando trajeron esa parte, o sea, le dijeron a los apóstoles, hemos vendido en tanto nuestra heredad, pero en sí no era esa la cantidad verdadera. Ellos se habían quedado con una parte. En otras palabras, ellos estaban mintiendo a los apóstoles, pero no solamente a los apóstoles, ellos estaban mintiendo al Dios verdadero, a un Dios de verdad, a un Dios que ama la verdad. Ellos estaban mintiéndoles, pensando que podían engañar al Espíritu Santo de Dios, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Ellos no podían hacerlo, pero lo que hicieron hacer, ellos dijeron, pusieron en su corazón, Ananías y Zafira, vender su heredad, pero se quedaron con una parte, pero no fueron capaces de ir con la verdad a los apóstoles, sino que dijeron, he aquí, traemos el precio de la heredad. En otras palabras, les estaban diciendo que el dinero que ellos traían, que no era todo, era lo que había costado esa heredad. Estaban mintiendo a los apóstoles y por ende a Dios y al Espíritu Santo de Dios. Y dijo Pedro, Ananías, al hombre, a este varón, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? ¿Por qué mintiste al Espíritu Santo? El pecado de estos hombres, de este matrimonio, no fue quedarse con una parte de la heredad. Eso no fue el pecado. El pecado fue querer mentir al Espíritu Santo de Dios. Ellos mintieron. Y Pedro aquí les enfrenta, los confronta. Le dice, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo de Dios? Una pregunta que siempre me acuerdo que me hacía y siempre, ¿y quién le dijo eso a Pedro? ¿Cómo es que Pedro pudo saber si solamente Ananías y Zafira habían acordado hacer esto? Ahí nosotros sabemos, hermanos, que ya ellos, los discípulos, habían sido llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Dios les había dado los dones espirituales. Nosotros sabemos de los dones espirituales, creemos en los dones espirituales, ¿verdad? Don de fe, don de ciencia, don de sanidad, de milagros, etcétera y etcétera. Esto es lo que pasó con Pedro. Pedro, el Espíritu Santo de Dios les había dado a ellos dones. Y él tenía el don de conocimiento, o el don de ciencia, como se dice muchas veces. ¿Y qué es este don de conocimiento? Es cuando el Espíritu Santo de Dios habla a tu vida y te hace conocer, revela al ministro, al pastor, al apóstol, en este caso a Pedro, le revela a Pedro ciertas circunstancias de la vida de ciertas personas, para proteger sobre todo a su iglesia. En este caso, cuando Ananías fue, ya cuando él se presentó ante Pedro para entregar el dinero, ya Pedro sabía que les iba a mentir, porque el Espíritu Santo ya le había advertido de lo que estaban haciendo ellos. Porque le dice exactamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, dice, ¿por qué puso Satanás esto en tu corazón? Y sustrajiste el precio de la heredad. O sea, él sabía que habían quedado con una parte de la heredad. O sea que sabía él que ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Y miren, lo más interesante es lo que sigue. Dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido los hombres, sino a
a Dios. Lo que le está diciendo Pedro en este versículo 4 es, si tú te retenías ese dinero para ti, eso no es pecado. Tú hubieses venido ante mí y hubieses dicho, mire, Pedro, que he vendido mi heredad en tanto, pero yo y mi esposa hemos decidido donar o dejar la mitad de lo vendido a la iglesia, a ustedes, para que puedan repartir entre los más necesitados. Hermanos, eso hubiese sido correcto delante de Dios. Porque nadie, como le vuelvo a repetir, nadie se está obligando a la gente a vender sus heredades, sus propiedades y traer el dinero, todo el dinero a la iglesia. Pedro lo está aquí diciendo claramente. Si tú dice, te quedabas, si dice, reteniéndola, no se te quedaba a ti la herencia, dice. Y si tú lo vendías, le dice, si tú querías venderlo, ¿no estaba ese dinero en tu poder? Tú podías hacer lo que querías con ese dinero. Pero tú, dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Porque tú lo que has hecho, y ahí está la razón del pecado de Ananías y Zafira, tú lo que has hecho es que no has mentido a los hombres, sino a Dios. Él mintió a Dios, quiso engañar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quería engañar? ¿Por qué no pudo él decir la verdad? ¿Saben por qué? Porque Ananías y Zafira, ellos les gustaba el dinero, amaban el dinero y amaban ser reconocidos, amaban que la gente los mirara diferente, querían tener ellos, recibir la gloria, querían recibir también ellos un poco de que decir qué hombres de bien, qué hombres tan buenos, qué hombres tan generosos. El ego había entrado en la vida de ellos. Y por eso es que ellos quisieron hacer creer a la iglesia de que ellos estaban vendiendo y haciendo lo correcto delante de Dios. Porque nada les costaba, como le vuelvo a repetir, hermanos, decir, Pedro, hemos vendido en tanto esta heredad y yo y mi mujer hemos decidido dar una parte a la iglesia, y no hubiese pasado nada. Es más, hubiesen ellos sido bendecidos también por Dios. Pero ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, hemos vendido en tanto la heredad, pero no dijeron que se habían quedado con una parte de ello. O sea, mintieron a Dios. Y Dios es un Dios, como le dije, de verdad. No hay en él mentira. El Espíritu de Dios, Jesucristo mismo y Dios, nuestro Padre Celestial, odian la mentira. Y muchas veces en nuestra iglesia actualmente vivimos y pasamos eso con muchos cristianos. Amén. Y dicho eso, dice, al oír estas palabras cayó y expiró. O sea, murió instantáneamente murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y dice, levantándose los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, viene la mujer, Zafira. Dice que no sabía lo que había pasado con su esposo. Ananías había ido primero a la iglesia, había hablado con Pedro, había mentido, Dios lo castigó, es sacado de Ananías, y luego de 3 horas entra Zafira, la mujer, quizás buscando a su esposo, ¿no? Entonces Pedro le dice una pregunta, le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Dios, hermanos, siempre es misericordioso y bueno. Aquí Zafira también había sido cómplice de lo que había hecho su esposo, de esta mentira. Pero Dios, siendo bueno, le da una segunda oportunidad. Y es por eso que Pedro le pregunta, ¿vendiste en tanto la heredad? Miren, ahí estaba la oportunidad para Zafira. Ahí estaba la oportunidad que muchos cristianos tenemos y no la sabemos aprovechar. De saber reconocer nuestros errores, de saber que hemos cometido un error, que hemos pecado contra Dios. ¿Sabes qué? Si ella hubiese tenido temor de Dios y el amor verdadero a Dios, ella hubiese dicho, no, Pedro,
hemos mentido. No fue en tanto, fue mucho más, pero nosotros nos hemos quedado con una parte. Y la vida de Zafira hubiese sido perdonada, porque ella hubiese reconocido su error. Pero ella no, ella insistió en ese pecado, ella insistió en esa mentira y dijo, sí, en tanto le hemos vendido. Y eso es que ocasionó que ese pecado se convirtiese también en la muerte de Zafira. Pero le dijo, ¿por qué conveniste en sentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y dice que al instante Zafira cayó a los pies de él y expiró. Ella también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, esto quizás a nosotros nos parezca difícil de entender, pero mucho de esto hay actualmente en nuestras iglesias hoy en día. Muchos cristianos que tienen una careta, que viven una doble vida en la iglesia, son unas personas totalmente diferentes, pero en el mundo son otra persona. Hermanos, el verdadero cristiano se reconoce tanto en la iglesia como fuera de ella. No podemos tener una doble vida, no podemos tener una doble forma de vivir en este mundo. O somos de Cristo o no lo somos. O somos fríos o somos calientes. Pero tibios no debemos ser. La Biblia lo dice bien claro. Amén. Entonces, esto es lo que pasa. Ellos querían tener un renombre. Ellos querían ser exaltados. Ellos querían jactanciarse, su ego inflado. Decir, oh, esos hermanos, qué buenos que son, mire cómo dan, cómo aportan a la iglesia, cómo se portan con los pobres. Pero todo eso era una farsa, todo eso era una mentira, todo eso era como una máscara que encubría sus verdaderos propósitos. Eso es lo que pone muchas veces Satanás en el corazón de las personas. Y hoy en día en las iglesias actuales hay muchos hermanos que están movidos solamente por eso, por el renombre, porque ser conocido ellos, por su ego ser cada día crece su ego dentro de ellos, y en el nombre de Jesús debemos rechazar eso, porque el verdadero cristiano, querido amigo, querido oyente, es aquel que busca a Dios con todo su amor, con toda la fuerza, con toda su mente, no importándole nada, no importándole el sufrimiento que puedan tener, no importándole las cosas que puedan pasar. El verdadero cristiano se ve dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. No podemos llevar una doble vida, una doble moral. Estos hermanos, Ananías y Zafira, este matrimonio lo quiso hacer, quiso tener una doble vida, pero a Dios no le puedes mentir. Podrás engañarle a tu prójimo, podrás engañarle a tu hermano, podrás engañarle al anciano, podrás engañarle al pastor, al diácono, pero a Dios no puedes mentirle. Tenemos que cambiar esta situación. Si tú estás pasando algo similar, en el nombre de Jesús, es tiempo de que tú digas, Señor, perdóname. He hecho lo malo hasta aquí. Quizás he cometido errores, porque todos los cometemos. Todos cometemos errores. Zafira tuvo la oportunidad aquí de cambiar su destino. Cuando Pedro le dijo, ¿es verdad que han vendido tanto esta heredad? Ella podía haber dicho, no, hemos mentido, perdónanos. Y ella hubiese sido perdonada. Dios hubiese perdonado a Zafira. Pero ella insistió en esa mentira, insistió en ese pecado. Dijo, sí, en tanto hemos vendido nuestra heredad. Y esa mentira acarreó la muerte. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a vivir como luz. Tenemos que aprender a vivir en la luz, no en la oscuridad. No puede haber mentiras en nuestra vida, no puede haber engaños en nuestra vida. Si estamos viviendo hasta ahora, y no solamente hablamos de cosas espirituales como la iglesia, también en nuestro propio hogar. ¿Cuántas veces estamos viviendo una doble vida, una doble moral en nuestras casas? En nuestras casas parecemos una persona diferente, pero fuera de ellos vivimos peor que una persona que no conoce a Cristo. Hermanos, es tu tiempo,
es tu oportunidad. Dios te está diciendo que cambies, que no sigas mintiendo, que no sigas engañando, porque Él lo sabe. No hay nada oculto delante de Dios. Espíritu Santo de Dios todo lo sabe, todo lo escudriña, hasta lo más profundo de tu corazón. Él sabe todo de ti y Él está dispuesto a perdonar si tú has fallado. Que esto sea un ejemplo para nosotros, que nosotros aprendamos a reconocer nuestros errores, porque si nosotros seguimos como Ananías y Zafira, persistiendo en el pecado, persistiendo en nuestro error, persistiendo en nuestras mentiras, solo hay un camino, solo hay una meta, y eso es la muerte eterna, la muerte eterna. Y nosotros, dice la Biblia, que tenemos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Aferrémonos a nuestro Padre Celestial, aferrémonos a la sangre de Cristo derramada en la cruz, porque por ella tenemos nosotros perdón de pecados. Que Dios ilumine nuestra vida, que Dios ilumine nuestro entendimiento, que comprendamos, que entendamos que sin Dios nada podemos hacer. Dios los bendiga, amados oyentes. Espero que esta palabra haya sido de bendición para vuestras vidas. Mis oraciones por cada uno de ustedes. Los amo en el amor de Cristo y bendecimos sus vidas y bendecimos sus ministerios, sus hogares, su familia, en el nombre precioso de Jesús. Y será hasta la próxima semana su hermano en Cristo, David Escobar. Amén y amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente, hermanos, me alegro, me regocijo en gran manera de las cosas que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. Espero que esta prédica, esta enseñanza haya sido de bendición para nosotros. Tenemos una oportunidad, siempre tenemos una oportunidad, porque Dios es bueno para con nosotros. Aprovechemos a seguir, a buscar siempre su presencia y estar siempre listos, porque Él un día vendrá. Amén, vendrá por su iglesia, dice la Biblia, y nosotros debemos estar preparados para su pronta venida. Gloria a Dios. Pues bien, saludar, hermanos, a todos los que por la gracia de Dios han estado presentes, escuchando en esta tarde. Tenemos ahí nuestro hermano Alex Becerra, Eduardo Escobar Muñoz, nuestro pastor Luis Alberto Salazar igualmente, nuestra hermana Celia Rita Escobar, gloria a Dios por su vida. Está pidiendo también ella oraciones, que Dios haga los planes, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Dios haga sus metas y sus planes en tu vida, hermana Celia, y que Dios siga bendiciéndote en gran manera. Para mi hermana Sara Escobar, nuestra hermana Esther Escobar, Eduardo Escobar Muñoz, Jonathan Escobar, en el nombre de Jesús, a todos los que están escuchando ahora y los que escucharán luego también esta prédica, mil bendiciones a todos ustedes. También saludos a nuestra familia en Lima, Perú, a nuestra familia Muñoz Cruzado, a mis suegros, a todos mis cuñados, cuñadas, sobrinos, mil bendiciones a todos ustedes, a mis hermanos, hermanas en New Jersey, a toda mi familia amada, Dios los bendiga, a mi amado Padre, Dios te bendiga, amado Padre, que Dios siga bendiciendo y guardándote y usando tu vida para el extendimiento de su palabra en la tierra. Gloria a Dios. También a mis hijos, a David, Eduardo, Jonathan, Victoria, Jackie, Abby, Khaled, mis bendiciones. La gracia de Dios sea derramada sobre cada uno de ustedes. A mi amada esposa Esther Muñoz Cruzado también mis bendiciones. Y también tenemos saludos también especiales a la promoción de Elvira García y García, a todos los componentes de esta promoción, que Dios los bendiga, las guarde, las cuide en todo momento. Mis bendiciones de parte de su amiga Esther Muñoz Cruzado. La promoción es César Vallejos. Gloria a Dios, mil bendiciones. También acordarles que ya falta poco para el encuentro que tendrán ahí en Estados Unidos los días 19, 20, 21. Será un retiro espiritual muy emocionante, expectante, porque la gracia de Dios, el poder de Dios
está en ese lugar, está con cada una de las personas que van a dar una palabra de sabiduría, de entendimiento y de poder en el Espíritu Santo de Dios. Desde aquí de España estamos orando para que sea de gran bendición para todas las personas que vayan a este retiro espiritual. Estamos orando para que Dios toque sus vidas, cambie sus vidas, puedan conocer personalmente el poder de Dios en la vida de ustedes. Gloria a Dios, mil bendiciones. También quiero saludar a todos los que han cumplido años la semana pasada, en transcurso de estos días, a mi hermana Doris Escobar, mil bendiciones, hermanita Doris, Dios te bendiga, que Dios bendiga tu vida y toda tu familia, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana María Rodríguez también estuvo cumpliendo años, mil bendiciones desde aquí, desde España, le deseamos que Dios bendiga su vida y su familia. También a mi sobrino Abel Milko Gamarra, mil bendiciones también, que Dios siga usando su vida y su ministerio. A nuestro primo Henry Muñoz también, mil bendiciones, Henry, que Dios te bendiga. Amén. Y a todos los que van a cumplir también cumpleaños en esta semana, en el transcurso de estos días, mil bendiciones. Que Dios sea con cada uno de ustedes y con cada uno de ustedes también, queridos amigos, oyentes, familiares, hermanos en Cristo. Dios siga bendiciendo sus vidas. Nuestras oraciones por cada uno de ustedes para que esta palabra llegue a sus vidas y pueda cambiar su destino. Gloria a Dios por todo ello, y será hasta la próxima semana en su programa radial Palabra de Vida. Con ustedes su hermano David Escobar. Amén y amén.